el directo, pero voy a ir contestando los superchats del anterior directo. Por cierto, Jorge Pla, muchas gracias por el anterior superchat. Se me pasó contestarte, te contestaré a este. Aquí preguntaba en el anterior directo, todo separado 545. De nuevo, gracias por el superchat. Y pregunta, comenta, visto el posicionamiento de España en la guerra y Estados Unidos, ¿sería un contexto para perder la integridad española de Ceuta y Melilla? ¿Cómo podrían hacerlo? Pues yo no soy fan de la guerra, ya lo sabéis, pero cuando comenzó la guerra en Irán y vi que nuestro presidente el presidente de España se posicionaba en contra, pensé que, bueno, mi reflexión principal era si por lo que sea ocurre algo en Islas Canarias, Ceuta y Melilla, no me extrañaría que Estados Unidos no se posicione a nuestro favor, ¿no? Y efectivamente ya hemos visto hace menos de 48 horas cómo han propuesto que Estados Unidos fuese expulsada, que España fuese expulsada, y hemos visto cómo Estados Unidos firmaba un acuerdo con Marruecos en relación al estrecho. Estados Unidos ha firmado otro acuerdo para el control del estrecho de Malaca, porque lo que van a hacer es simplemente mantener presencia física o una presencia, quizá no física, pero estratégica en las zonas, en los choke points de comercio global. Así que en ese contexto me pregunto qué ocurriría, o sea, si no nos apoya Estados Unidos, ¿en qué posición nos deja esto en relación a un posible conflicto con Marruecos si ocurriese algo con Ceuta, Melilla y las Islas Canarias? Pues yo creo que no hace falta ser un lince para llegar a la conclusión de que estamos más vendidos que otra cosa, ¿no? Esto, de hecho, lo cubrí hace unos 2 años en uno de los vídeos, lo comenté por encima y mucha gente se enfadó, pero pues es bastante sabido que este tipo de cosas, nos guste más o nos guste menos, están, no voy a decir que acordadas, pero bastante masticadas, por no utilizar la palabra acordada. A ver, un segundo, dejadme que revise. Un segundo, dadme un segundito. Buenas, Fran. Siempre tuve esta duda. ¿Por qué nos informas de todo esto? ¿Con qué fin? ¿Cuál es tu objetivo? Desde ya, muchas gracias por todo. Te admiro y sigue así. Saludos desde Buenos Aires. Muchísimas gracias por tu superchat y por tus generosas palabras. Bueno, pues el objetivo del canal es, lo he dicho muchas veces, el objetivo del canal es arrastrar al mayor número de personas posible desde los 0,50 al mercado de utilidad. Y eso se hace de una forma tan sencilla que, por desgracia, muchos no van a hacer, que consiste en comprar y no hacer nada. No hacer nada es una virtud que mucha gente no va a llevar a cabo, mucha gente se va a volver un poco nerviosa con el desarrollo de los acontecimientos. Si leéis el libro de No todos los ricos son ricos, vais a entender exactamente a qué me refiero. Esa ausencia de control personal o de vivir las inversiones como si fuesen un partido de fútbol, cosa que me parece increíble. Es algo que no me explico con el sector de activos digitales. Es como si de repente alguien habla de Apple o de Samsung como si fuese un Madrid-Barça. Pues esto ocurre, y también ocurre a nivel de divulgación en redes sociales, divulgadores que hablan de los activos como si fuesen un equipo de fútbol y de la subida de precio y transmiten una ansiedad que no es normal. Entonces, toda esa emoción
que no digo que no te alegres, ¿vale? Lógicamente hay que alegrarse, pero tiene que ser algo mucho más cerebral o mucho más calmado o mucho más tranquilo de lo que transmiten, por desgracia, muchísimos creadores de contenido, divulgadores, que tratan este sector como si fuese un... eh, aquí hay tomate, o te hablan de lo que está ocurriendo como si fuese cosa que es su estilo de comunicación y creo que al final la gente tiene que comunicar de la forma que les sea más coherente, pero que no comparto porque al final es tratar de una forma muy emocional algo que debería ser mucho más racional, igual que no hablarías de Apple ni de Samsung o de las acciones o del comportamiento de las acciones como si fuese aquí hay tomate, pues no lo hagas con los activos digitales, ¿no? Yo creo que es la cultura un poco del meme que se ha extendido al sector de activos digitales y que es uno de los motivos por los cuales tanta gente no se toma en serio, bueno, ahora menos, no se toma en serio el sector de activos digitales. De hecho, me hizo mucha ilusión ver en Paris Blockchain Week al director de SP Global explicar que hace 2 años decir la frase no tener exposición a los activos digitales es mala praxis era una frase que quizás estaba dicha fuera de contexto o no reflejaba la realidad, pero que en 2026 es más relevante que nunca o encaja a la perfección. No tener exposición a día de hoy a los activos digitales, no te digo XRP, digo en general los activos digitales, top 10, ¿vale? Bitcoin, Ethereum, XRP, es simplemente mala praxis. Es mala praxis como asesor financiero, es mala praxis a nivel de inversor institucional, es mala praxis a nivel de inversor particular, family office. O sea, no tener exposición a día de hoy es estar extremadamente desactualizado y es mala praxis. Dicho de una persona que tiene una posición, era el CIO, pues creo que es relevante y da que pensar, ¿no? A ver, dejadme que continúe leyendo los superchats. Un segundito. Aquí me preguntaban, Fran, ¿puedes explicar en qué consiste exactamente la certificación de activos? Volviendo otra vez a lo de antes, que no, me he ido un poco por las ramas. Si queréis certificar vuestros activos, me contactáis por LinkedIn. Si queréis que os recomiendo un despacho de abogados que os pueda ayudar en la parte de certificación, estructuración societaria, planificación fiscal internacional, que se tiene que hacer de forma conjunta, ¿vale? No de forma aislada. Me contactáis por LinkedIn, eso sí, os digo 2 cosas. En primer lugar, que tiene sentido hacerlo a partir de 50, 70, 100.000 euros de inversión y que no son despachos baratos, pero que, dicho eso, en un futuro va a ser muchísimo más caro y hay que hacer las cosas cuando no hay prisa y cuando no hay, al menos es lo que intento hacer yo, hacer las cosas cuando no hay prisa, cuando no hay presión y cuando tienes claridad mental y no tienes factores externos que te están presionando a tomar decisiones precipitadas. Hay que hacer las cosas poco a poco, bien informado. Pide la opinión de 5 asesores diferentes, uno que sea experto en la zona geográfica europea, otro que esté en Estados Unidos, otro que esté en Latinoamérica, otro que esté, iba a decir Dubái, pero ahora ya no, quizá en la zona de Singapur, aunque Singapur queda un poco más lejos. Contrasta la información y luego tomas una decisión, ¿no? Pero eso hay que hacerlo ya, más pronto que tarde. Entonces, en relación a eso, preguntaba aquí Belenla. Hola, Fran. ¿Puedes explicar en qué consiste exactamente la certificación de activos? Muchas gracias. Consiste precisamente en lo que acabo de explicar. Tener el control de una billetera no es, no demuestra la propiedad, ¿vale? Entonces, tienes que poner en marcha todos los mecanismos que te permitan bancarizar en un futuro estos activos. O sea, no solamente consiste en comprarlos, sino consiste en
que luego puedas bancarizarlo. Y la certificación, aparte de otras cosas, te va a ayudar a bancarizar esos activos. A ver, un segundo. A ver, un segundo que se ha vuelto a congelar la imagen. O sea, básicamente vas a tener que demostrar el origen de los fondos y una serie de cosas que no me voy a enrollar aquí, pero es un requisito que cualquier institución seria te va a permitir. Por eso todo lo que hagáis para comprar con opacidad ahora os va a generar muchísimos problemas en un futuro. La estrategia que yo he explicado desde hace 4 años consiste de una forma muy sencilla en que sean los bancos los que nos paguen por nuestros activos. Esa infraestructura todavía no ha sido construida, se está construyendo ahora. Y lógicamente los bancos van a querer tener las manos limpias en relación al origen de los fondos, toda la parte de la certificación, que es un requisito necesario. Más adelante, o sea, tenéis que pensar que más adelante, ahora mismo esto no existe, pero parte del roadmap o mi tesis personal es que XRP acabará siendo un Tier 1 asset a la altura del oro o los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, habrá, entre comillas, habrá mucha demanda para utilizar, para ejercer control sobre esos activos, ¿vale? Pero los circuitos no están construidos para los inversores retail, los circuitos están construidos para los bancos, porque es un producto bancario. Este producto no es para nosotros. Este es un producto para los bancos, para las instituciones financieras, para las empresas que lo quieren utilizar. O lo quieren utilizar como colateral, o para enviar dinero, etc. ¿Eso qué significa? Significa, o sea, si el 98% del supply de XRP está en manos de instituciones, el negocio que van a montar para rentabilizar ese activo gira en torno a los circuitos de las instituciones financieras y no en torno a los circuitos de los inversores retail. Por eso tenemos que ser los inversores retail los que seamos proactivos, en el caso de XRP, los que seamos proactivos para acceder a esos circuitos financieros para ser los primeros en la línea. De hecho, no vamos a ser los primeros, vamos a ser probablemente los últimos. Ser los primeros en la línea para acceder a esas formas de monetización que implican no vender y que implican sacar rentabilidad a tus activos con un riesgo más bajo que en otros formatos. O con no voy a decir un riesgo cero porque el riesgo cero no existe, pero con un riesgo medido o con custodia institucional, donde los activos no abandonan tu control, donde no se pueden retirar los activos de esa custodia sin tu consentimiento, solamente puedes ser tú el que inicie la retirada, donde en caso de que la compañía quiebre, tus activos están protegidos, y una larga lista de criterios a nivel institucional que protegen tus activos, cosa que las billeteras frías sirven para como mecanismo intermedio, pero es un paso intermedio. Es el paso siguiente a comprar en un exchange. En cuanto las compras, lo retiras en una billetera fría y luego inicias todo el proceso de certificación de activos, pasarlos a una LLC, una SL, y luego ya puedes pasar a custodia institucional, ¿no? O al menos es lo que no es una recomendación, es mi lógica personal. Entonces, eso representa un 2% del supply, lo que acabo de explicar representa un 2% del supply de XRP, es decir, muy poco. Significa que no va a haber gente luchando para conseguir darte una rentabilidad a tus activos, porque el pastel del otro 98% está